Filipenses capítulo 2, verso 3 en adelante. Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5, la exhortación, el llamado, el mandato. Haya pues en vosotros este sentir, también se puede traducir como esta manera de pensar. Por eso hemos estado hablando de la mente de Cristo. Haya pues en vosotros esta misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, es decir, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos confiesan que Jesucristo es el Señor? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Señor, gracias por el privilegio de estar acá. Estando rodeado de tantas opciones, estamos acá. Porque nosotros entendemos cuán beneficioso es estar acá, teniendo comunión con los hermanos, adorándote y ahora abriendo tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que nos lee a nosotros y no nosotros a ella. Tu palabra ha sido enviada para darnos luz. Sácanos de las tinieblas. Sácanos de nuestra ignorancia. Sácanos, Señor, de nuestros estados pasivos y lánguidos. Háblanos esta mañana. Queremos oír tu voz poderosamente. Toca, Señor, cada fibra de nuestro ser por medio de tu palabra. Pido la unción para predicar, la misma unción que tuvo Pablo para escribir, la misma unción, Señor, porque es el mismo Espíritu. Señor, háblanos, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué estamos estudiando el libro de los Filipenses? Esta carta que fue escrita cerca de 2000 años atrás. ¿Por qué estamos estudiando esta carta que escribió el apóstol San Pablo a una iglesia que nosotros no conocemos? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos dedicado estas últimas semanas a estudiar de la kenosis? ¿Cuántos se acuerdan de lo que significa la palabra kenosis? Nadie. Por eso es necesario que estudiemos la palabra kenosis. ¿Por qué estamos estudiando? Porque cuando nosotros tenemos una correcta, ¿cierto? Una correcta ortodoxia, tenemos una correcta ortopraxis y también tenemos una correcta ortopatía. Si conocemos la doctrina verdadera, si conocemos el significado, si entendemos lo que la Biblia nos dice,
dice, si entendemos realmente lo que la Escritura quiere decirnos, si somos iluminados por la palabra de Dios, entonces tendremos una correcta vivencia, la praxis, la práctica. Entendemos lo correcto. Comprendemos la Escritura. La Escritura ha venido a nosotros para sacarnos de nuestra ignorancia. Entonces, si tenemos una correcta ortodoxia, tendremos también una correcta ortopraxis y no un divorcio. ¿Sabe? Una de las quejas que se le hace al mundo evangélico, al mundo cristiano, es que no practican lo que predican. Como el padre Gatica, que predica y no practica. ¿Por qué? Porque hay un divorcio entre la ortodoxia y la ortopraxis. Necesitamos entonces, hermanos, conocer, y no solamente estoy hablando de intelectualmente, claro, necesitamos entender intelectualmente, pero necesitamos profundamente que ese conocimiento que está acá o que llega acá, pase acá. Ese conocimiento que llega a nosotros debe transformarse en pensamientos correctos. ¿Por qué? Porque los pensamientos correctos producen acciones correctas. Por eso estamos estudiando la Escritura. Por eso estamos estudiando lo que Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. Y si tenemos una correcta ortodoxia y una correcta ortopraxis, esto también nos dará una correcta ortopatía. ¿Qué significa eso? Un sentimiento correcto. Sentimiento. ¿Hay sentimiento? Claro que hay sentimiento. No es dominante, es el resultado del conocimiento. Es por eso que nuestra adoración a Dios debe ser el resultado de la ortodoxia. No adoramos a un Dios que no conocemos. No adoramos a un Dios que desconocemos. No adoramos a un Dios incógnito, sino a un Dios que se ha revelado en su palabra. Y espero que el estudio sistemático de esta carta nos ayude, sobre todo el capítulo 2, entendiendo el descenso de Cristo, que es el título de este mensaje, que Cristo renunció a su derecho de actuar como Dios. Que nosotros podamos entender la humildad, la motivación que une el corazón de Jesús. Que nosotros podamos entender qué fue lo que ocurrió cuando Dios tomó forma humana. Porque yo les dije la semana pasada, el Dios eterno, el Dios creador de todo, el Dios soberano, el que mandó con la palabra de su poder la creación de las estrellas, de las constelaciones, de todo el universo, del cosmos, el Dios que mantiene todo, sujeta todo, dirige todo, Él tomó forma humana. Piensa en eso. Jesús nació en Belén, Dios hecho hombre. La cosa más importante en la historia de la raza humana no es que el hombre haya pisado la luna. La cosa más importante en la historia de la raza humana es que Dios pisó la tierra. Él caminó por los polvorientos caminos de Palestina, Jerusalén, predicó. Dios hecho hombre. Fantástico. No tengo palabras. Qué fantástico es eso. Así que, hermanos, permítanme esta pequeña introducción. Cuando tenemos una correcta ortodoxia, eso debe producir una correcta ortopraxis y finalmente una ortopatía. Que nuestra adoración sea dominada por la verdad. Porque Juan 4, el Señor Jesús lo dijo, que Dios busca adoradores en espíritu y verdad.
Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. El espíritu es el instrumento, la verdad es el contenido de lo que cantamos. ¿Cuánto entienden lo que digo? Bueno, no podía quedarme sin esto. Ahora que ya lo dije, lo dije. Ok, la semana pasada comenzamos a estudiar el verso 7 de este capítulo 2 de esta carta de San Pablo a la iglesia en Filipos. Y estuvimos hablando del vaciamiento. De esa palabra se despojó. La segunda persona de la Santa Trinidad se despojó a sí mismo. Ahora, cuando leemos esa frase, esa palabra, se despojó, inmediatamente viene a nuestra mente algo que uno deja. Algo de lo que uno se despoja es algo que uno deja, ¿cierto? Entonces la pregunta es, en la encarnación, cuando Dios toma forma humana, ¿de qué se despoja? ¿Qué deja? ¿Qué abandona? ¿De qué se despojó el Señor cuando se encarnó? ¿De qué? Pablo lo dice, se despojó. La pregunta es, ¿de qué se despojó? Ahora, para contestar esa pregunta, se han levantado varias hipótesis, varias teorías. Entre ellas está lo que se conoce como la teoría kenótica. Esa es una E. Kenótica. Teoría kenótica. De kenosis. La teoría kenótica, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, teólogos alemanes, teólogos americanos, norteamericanos específicamente, postularon de que cuando Dios toma forma humana, cuando la segunda persona de la Santa Trinidad toma forma humana, se despoja. Y ese despojar es que Él deja en el cielo ciertos atributos que son esenciales. Cuando hablo de esenciales, estoy hablando de lo que es su esencia. La teoría kenótica dice que cuando el Señor Jesús toma forma humana, deja en el cielo ciertos atributos que son atributos esenciales del ser divino. Entre ellos, la omnisciencia, todo lo sabe, la omnipresencia, Él está presente en todo lugar al mismo tiempo, simultáneamente, y su omnipotencia, que Él es capaz de hacer todo lo que Él ha decidido hacer. Estos atributos se conocen como los atributos omni. Entonces la teoría kenótica enseña que cuando Jesús toma forma humana y se despoja, como dice Pablo, entonces Él está dejando en el cielo estos atributos esenciales del ser divino. Cuando Jesús toma la forma humana, la naturaleza humana, deja de lado en el cielo estos atributos. Y esto era necesario para que Él sea igual, para que Él sea igual a los seres humanos. Y esto explicaría la idea del vaciamiento o el despojo. Ahora, si esta teoría es correcta, quien nace en Belén, ustedes saben que el Señor Jesús nació en Belén, Miqueas capítulo 5, verso 2, es una profecía. Jesús nace en Belén, eso lo sabemos todos, ¿no? Cada diciembre celebramos el nacimiento del Señor, nacido en Belén, ¿ok? El que nace en Belén, entonces es Dios hecho hombre. Hasta ahí estamos bien. Pero es un Dios atenuado
deslavado, opaco, minimizado, incompleto, porque ha sido desprovisto de sus atributos esenciales, atributos del ser divino. Quien nace entonces en Belén es Dios, pero es un Dios de segunda categoría, es un Dios debilitado, es un Dios carente de los atributos esenciales del ser divino. Si esto fuera correcto, si la teoría kenótica fuera correcto, entonces quiero decirles, queridos hermanos, que los testigos de Jehová tienen razón. Porque quien nace en Belén es un Dios, no es Dios, con todos sus atributos. Pero esa no es la respuesta, quiero decirle. La teoría kenótica es un error, es una herejía. Es una herejía. Porque quien nace en Belén es Dios, completamente Dios, pero también completamente humano. Así que la solución del problema la obtenemos y lo vamos a obtener cuando estudiamos estos dos verbos del verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando. Tenemos estos dos versos, se despojó y el verbo tomando. El verbo se despojó, ahí está la palabra, ekenosen, aoristo indicativo activo. El verbo significa abandonar por completo elementos de alto estatus o rango, eliminando todos los derechos, privilegios o prerrogativas asociados con dicho estatus, rango o cargo. Esa es la palabra, ese es el verbo. Ahora, está en el aoristo indicativo que nos enseña que esto ocurrió una vez en el pasado. Los aoristos son pasados, son pretéritos. No fue un proceso, fue algo de una sola vez. La voz activa es importante porque indica que el verbo Señor Jesucristo es quien voluntariamente toma la naturaleza humana despojándose de algo. Todavía no vamos a llegar ahí. Fue voluntario, entonces Él se despoja. Como dije al principio, cuando oímos este verbo que se despojó, inmediatamente viene a nuestra mente la idea de que se priva de algo, se despoja de algo. Seguimos con la pregunta, ¿de qué se despoja cuando se despoja? La solución está, o la claridad viene cuando estudiamos el otro verbo, el verbo tomando, que también es un aoristo. El verbo tomando, labón, también es un aoristo, también está en la voz activa, pero en este caso es un participio. ¿Se acuerdan del otro? Es indicativo y este es participio. ¿Qué quiere decir eso? Los quiero aburrir esta mañana con un pequeño comentario de la gramática griega. ¿Qué dice la gramática griega? Dice que cuando hay dos verbos en aoristo, pero uno está en el indicativo y el otro es un participio, esto indica que cuando estos dos verbos se juntan, cuando están, indica que este verbo en el participio antecede, está primero, en primer lugar, ocurre en primer lugar que el verbo importante. Y en este caso, el verbo importante es que Él se despojó. Entonces nosotros podemos leer correctamente que Él se vació a sí mismo o se despojó a sí mismo habiendo tomado forma de siervo, forma de esclavo. Entonces lo que nos está diciendo estos dos verbos es que primeramente, Él toma forma de siervo, por eso Él se despoja. ¿Ok? Este verbo precede al verbo primario, el verbo despojarse. ¿Cuántos entendieron?
Entonces, hermanos, esta construcción gramatical nos indica que el acto de tomar, tomando, es antes del acto de vaciar. Es decir, primero él toma la forma de siervo y eso fue lo que causa su despojo. Entonces, hermanos, cuando él se despoja, no es que él deje algo, y esto es importante. La palabra despojo quiere decir que él, en vez de dejar algo, él toma algo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que toma la segunda persona de la Trinidad? ¿Qué es lo que toma para sí la segunda persona de la Trinidad? La naturaleza humana. ¿Ok? Eso es lo que toma. Entonces la palabra despojo no es que se priva de algo, no es que deja sus atributos en el cielo, sino que él se despoja o literalmente él se vacía cuando toma la forma humana. Y esta forma humana, este Dios hecho hombre, quiero decirle, hermanos, será para siempre. La segunda persona de la Trinidad toma forma humana y esa forma será para siempre. ¿Quiere que le diga algo? En este mismo momento hay un hombre en el cielo. ¿Quién? Jesucristo. Dios, hombre. Él no se va a quitar, no se va a sacar su naturaleza humana, ya la tomó. Y para siempre Él mantendrá esa naturaleza humana, divina. ¿Ok? Entonces cuando Pablo dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando o habiendo tomado, es decir, en palabras sencillas, la kenosis no es que Él deja algo, sino que Él toma algo. En la kenosis de Cristo tenemos entonces que Él toma forma humana. En la kenosis no es un abandono, no es un despojo, es tomar una naturaleza, y esa es la naturaleza humana. Entonces, hermanos, tenemos en la kenosis dos palabras. La primera, número 1, limitación. Y la segunda, humillación. ¿Ok? Y en la kenosis tenemos ambas. Por un lado, la segunda persona de la Santa Trinidad se limita y por la otra se humilla. El Verbo eterno de Dios se limita cuando se despoja y se humilla cuando toma forma de siervo. Esto es lo que Él hace. Primero, Él se limita. ¿En qué sentido se limita? Quiero decirle, hermanos, que quien nace en Belén es Dios, completamente Dios. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1. Si tiene su Biblia. Hebreos capítulo 1. Dice Dios, Hebreos 1:1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este Hijo, Dios hecho hombre, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, esto es importante, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es el Dios que nace en Belén. No es un Dios de segunda clase. Ese despojo no es que Él deja los atributos divinos en el cielo. Ese despojo es que Él toma la naturaleza humana. Ese despojarse no es que Él deja algo, Él toma para sí una nueva naturaleza. Entonces tenemos en Cristo una persona, dos naturalezas. No es que Cristo sea 50% divino, 50% humano. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. No es tampoco que Jesucristo es Dios y hombre. Tampoco. Sino que Jesucristo es Dios, hombre. Completamente divino. Pero cuando Él toma forma humana, Él decide limitarse. Es decir, Él decide, siendo como es Dios, creador de todo, sustentador de todo, que maneja todo, que controla todo, Él decide limitarse. Y en ese momento, cuando Él nace y comienza su ministerio, Él decide limitarse. Es decir, que Él no va a ocupar su capacidad divina, sus atributos divinos en beneficio propio. Juan 5:19, Juan 5:30, el Señor Jesús dijo, yo no hago nada si el Padre no me dice que haga. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús sanó, ejerció su poder divino para sanar, pero fue el Padre que le dijo, hazlo. Cuando Él caminó por las aguas, fue el Padre que le dijo, hazlo. Cuando Él resucitó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, fue el Padre que le dijo, hazlo. Es decir, sus atributos divinos estaban funcionando completamente, estaban activos completamente. Él no dejó sus atributos en el cielo, sino que los limitó. Él se puso bajo el Padre, viviendo en obediencia al Padre. El Padre le decía, gira para allá, giraba para allá. Vamos al mar, vamos a pescar, vamos a sanar, vamos a hacer esto. Sujeto completamente al Padre. Él se limitó. Siendo Dios, Satanás le dijo en Mateo 4, ¿ustedes se acuerdan? Jesús está ayunando 40 días, tiene hambre, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ese sí es sí cierto, eres, puesto que eres el Hijo de Dios, puesto que eres Dios hecho hombre, puesto que eres Dios manifestado en carne, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes hambre? ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿No tenía el poder? ¿No era Dios? Él nunca usó su poder en beneficio propio. Nunca. Y por otro lado tenemos la humillación cuando Él toma forma de siervo, de eso vamos a hablar. Entonces, hermanos, tenemos al Señor Jesucristo, una persona, dos naturalezas, divino, humana, cada una en su plenitud, cada una en su integridad, y estas dos naturalezas están unidas orgánica e indisolublemente, pero de tal manera
que no se forma una tercera naturaleza. Hermanos, tenemos entonces este Dios hecho hombre, completamente hombre y completamente Dios. ¿Y sabe qué? Quiero que le diga algo. Es tan fácil para nosotros ver a Jesús como Dios, pero a veces nos cuesta verlo como hombre. Él tuvo hambre. ¿Acaso no era Dios? El Dios del universo tiene hambre. El que creó todas las cosas tiene hambre, tuvo hambre. El que hizo todas las cosas con la palabra de su poder se cansó, durmió, lloró. Tanto como ha llorado, tanto como ha sufrido, tanto como tiene hambre el ser humano. Cuando María lo tomó en sus brazos y lo amamantó, tal cual como cualquier hombre. Gálatas capítulo 4, verso 4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer. Él vino a este mundo, Dios vino a este mundo como cualquiera de nosotros ha venido a este mundo. Piensen en eso. Entonces tenemos en Cristo estas dos naturalezas, divino-humana. La encarnación, entonces, como hemos dicho, no restó la esencia de la persona ni los atributos divinos, sino que cuando Él se despoja, se limita. Se limita en su expresión divina, pero no en su posesión divina. Se limita en esa expresión divina, pero no en su posesión divina. Dios decide poner un velo. ¿Se acuerdan? El monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo van con Jesús al monte y ahí se produce algo. Ellos comienzan a ver a Jesús corriendo el velo y dice que su rostro, cuando ellos contemplaron a Jesús, su rostro comenzó a brillar más potente que el sol mismo. ¿Se acuerdan? Jesús corrió un poco el velo para que sus discípulos pudieran ver su gloria. Y Juan dijo, ¿no? Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, quien nace en Belén es Dios con todas las cualidades esenciales divinas, a plenitud. Pero también es humano, completamente humano, con todas las necesidades y carencias del ser, excepto sin pecado. Y esa es la gran diferencia. Es tan humano como cualquiera de nosotros, excepto que Él no pecó, nunca pecó. Entonces, hermanos, habiendo tomado forma de siervo, dice. Entonces tenemos que en el despojo es una limitación. Recuerde que Él toma la naturaleza divina, Él toma forma humana, se limita, pero luego Él se humilla. Volvamos a leer el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué? Forma de siervo. Entonces tenemos por un lado, como dije, Él se limita y se humilla. Se limita ese velo. Él es Dios, pero decide estar sujeto al Padre en cualquier operación del ser divino. Y se humilla. El verbo se humilla, dice, tomando forma de siervo. Dijimos que la palabra forma, en el griego morfé, se refiere a la naturaleza esencial. Es decir, cuando hablamos de forma de Dios, en el verso 6, y forma de siervo, estamos hablando de la naturaleza o el carácter esencial de algo. Enfatiza la forma interna como la externa. En otras palabras, cuando hablamos de forma, estamos hablando de la manifestación externa
de lo que es internamente. ¿Ok? Y aquí, hermanos, tenemos que el Rey del Universo, el Señor de la Gloria, se hizo voluntariamente mendigo. Se hace voluntariamente un mendigo. Pablo lo llama siervo. Un mendigo. Piensa en esto. El Señor Jesús tuvo que pedir prestado un lugar para nacer. Recuerden lo que le dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tuvo que pedir una barca prestada para predicar. Tuvo que pedir un burro para montar, un aposento alto para la última cena y una tumba para ser sepultado. Nada era de él, era un siervo. Creó el mundo, él creó el mundo, él creó el universo. El mundo no le conoció, fue insultado, humillado, despreciado, rechazado por este mundo que él creó. Él era el dueño del mundo, poseía el mundo, pero este mundo no lo conoció y lo despreció. Es decir, el descenso de Cristo. Recuerden que Pablo está enseñándonos este descenso, esta kenosis, Dios tomando forma humana, humillándose, porque le está diciendo a los filipenses: nada hagan por contienda o vanagloria. La iglesia en Filipos, los hermanos estaban peleándose un lugar unos con otros. Estaban buscando impresionar a otros. Estaban buscando que ellos sean exaltados, tener un lugar. Pablo dice: no hagan eso. Nada hagan por contienda, nada hagan por vanagloria. Antes bien con humildad. Y él está dando este ejemplo del Señor Jesús. Entonces él toma forma de siervo. La palabra siervo es la palabra doulos. Significa esclavo. Originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. Un esclavo. Allá abajo, en la escala social, que era piramidal, abajo, los esclavos eran los últimos de los últimos. Hermanos, piensa que el que toma forma de siervo es Dios. Es Dios. ¿Acaso Él no tenía el derecho de venir a este mundo, ya, como dije la semana pasada? ¿Acaso Él no tenía el derecho de venir y golpear la mesa y decir: vaya, momentito, yo soy dueño de todo? ¿Qué pasa aquí? ¿Podría haberlo hecho? No lo hizo. Él tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera con su creación. Él tenía todo el derecho de venir y poner orden en su creación. No lo hizo. Escogió el camino de la servidumbre. Y hermanos, este es el ejemplo, es el gran ejemplo. Iglesia, el camino para la gloria no es buscar la gloria. El camino de la gloria es la humildad. Estimando a los otros como superiores a ti mismo. Qué fácil, qué arrogantes somos, ¿o no? ¿Sí o no? Pocos convencidos. Voy a preguntar de nuevo. ¿Somos arrogantes o no somos arrogantes? ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy en la fila del banco y alguien se quiere pasar. A ver. O en el auto. Alguien se quiere meter, pone el intermitente y dice: ¿y este para dónde va? ¿Qué te pasa? ¿O no? Ramón García. ¿Le han visto los topones que tiene en la camioneta, Ramón? No pasa a nadie.
Queremos nuestros derechos. Queremos nuestros derechos y gritamos, quiero mi derecho, quiero mi derecho. La criatura cree que tiene derecho. Hay una canción bien antigua. Siempre me acuerdo de canciones antiguas. Que se llamaba Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz, es mi derecho. La criatura cree que tiene derecho. Arrogante. El diablo es un arrogante. Subiré al cielo, Isaías 14. Me sentaré en el trono de Dios, seré semejante al Altísimo. Adórenme, adórenme. Tengo derecho. La criatura quiere ser igual a Dios. Pero el creador de todo, el dueño de todo, el que sí tenía derecho a todo, escoge un camino completamente diferente. Toma forma de siervo, hermanos. Él toma forma de siervo. Él no vino como Señor. Él no vino como curios, Señor. Él vino como dulos. Él vino como dulos. He venido a servir. Y el Señor Jesús dijo, yo no he venido aquí a otra cosa sino a servir. Yo soy el siervo, yo he venido a servir. Isaías 42 dice, aquí mi siervo, le sostendré, he puesto sobre él mi espíritu. Mi siervo, ¿quién es el siervo del Padre? Su Hijo Jesucristo, porque él tomó forma de siervo. Y recuerde que la palabra forma quiere decir aquello que es en esencia y se manifiesta exteriormente. Entonces, cuando Jesús toma forma de siervo, quiere decir que la esencia fundamental de Él es el servicio. Las empresas capacitan a su personal, principalmente las personas que reciben llamadas telefónicas, y le preguntan amablemente a las personas, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué soy útil? Estoy a su disposición. Eso nos gusta. Ser servidos, ¿o no? ¿Te gusta ser servido? No. Sí. ¿Te gusta llegar a la casa y que el almuerzo esté listo? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta cuando te levantas que estén las pantuflas ahí o que esté el desayuno en la cama? ¿Cuántos desayunaron en la cama esta mañana? Pedro. Soledad. Muy bien, René. No fue René. Devuélveme eso, René. Queremos servicio, queremos que nos sirvan, porque queremos ser importantes, porque tenemos derecho. El que tenía todo el derecho dijo, yo no quiero más que servir, he venido a servir. Hermanos, la demostración del amor es servicio. Quiero llamar su atención sobre 2 versículos y con esto vamos a ir terminando. Quiero que miren en el verso 6. Verso 6. Pablo dice, retrocediendo un poco, el cual siendo en, ¿qué? Forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios. Dice el verso 6. Vean el verso 7.
tomando forma de siervo. Wow, márquelo. Forma de Dios, forma de siervo. Piensa en esto, cuando Pablo usa la palabra forma, es la palabra griega morfé, ya lo dijimos, ¿no? Que es esencia. Entonces, Él en esencia es Dios, completamente Dios, absolutamente Dios, pero decide tomar otro morfé, que también es esencia y es forma de siervo, forma de Dios. Este Dios asume un estado de humillación tomando la forma de siervo, es decir, manifiesta externamente lo que es interiormente. Y estando en la condición de siervo, se despoja, se anonada, se limita. La humillación demanda una limitación, un despojo. El Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, se despoja, se humilla voluntariamente. Esto es voluntario. Nadie ejerce sobre él una presión coercitiva. Él decide hacerlo, él quiere hacerlo. Entonces, él siendo esencialmente Dios, decide ser esencialmente un siervo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es que él siendo en forma de Dios toma forma de siervo? Con el despojo. Es un cambio en la forma de expresión. Dios, siervo. La misma palabra, forma de Dios, forma de siervo. ¿Cómo es eso? Vamos a dos porciones. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 8. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 8. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La otra porción, Salmo 40. Salmo 40, versos 5 al 8. Hebreos capítulo 10 toma esta porción de aquí del Salmo 40. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, para llevar a cabo el sacrificio expiatorio en la cruz, recuerde que el problema del hombre es pecado. La paga del pecado es muerte. Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. El que tiene que resolver el problema es un hombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Es imposible que otro hombre, cualquier hombre, pueda morir en beneficio de la raza humana. Es imposible, porque cualquier hombre es como cualquier hombre, pecador. Tiene que ser un hombre sin pecado. Entonces, para llevar a cabo el sacrificio expiatorio, era necesario un cuerpo. Porque los sacrificios del Antiguo Testamento, en el sistema levítico, nunca pudieron eliminar, nunca pudieron borrar por completo el pecado. Era un sistema inconcluso, incompleto. Solamente
pasaba por alto, pero no eliminaba el pecado. Entonces era necesario un sacrificio perfecto, pero para ello hacía falta un cuerpo. Lo dice, ¿no? Este cuerpo fue preparado y provisto por el Padre, que a su vez le fue devuelto en el sacrificio perfecto hecho por Jesucristo en la cruz. Dios dotó de un cuerpo a la segunda persona de la Trinidad para consumar el plan redentivo en la cruz. Por eso en ambas porciones, Hebreos y en Salmos, dice que Dios le preparó un cuerpo. Dios le preparó un cuerpo, y lo otro que dice es: has abierto mis oídos. ¿Cómo se entiende eso? Me has preparado un cuerpo, dice Hebreos, y el Salmo dice: has abierto mis oídos. ¿Cómo se explica eso? Hay una diferencia ahí. Por una parte, el Salmo dice: has abierto mis oídos, y en Hebreos dice: me has preparado un cuerpo. Ahora, recuerde que estamos hablando de Jesús acá. La Biblia nos enseña que el Padre preparó un cuerpo y Él abrió los oídos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos a Dios, tenemos a su Hijo, que Él toma forma de siervo. Él toma forma de siervo. Recuerde que primero Él tiene forma de Dios, es Dios. ¿Ok? Él es en forma de Dios, y cuando se limita, se humilla, toma forma de siervo. La Biblia dice que Dios preparó un cuerpo y abrió sus oídos. ¿Cómo se explica eso? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando dice que Jesucristo era en forma de Dios, recuerde la palabra morfé, que quiere decir en esencia es lo mismo. ¿Ok? Esencialmente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, en esencia. Para entenderlo de alguna manera, yo sé que no es correcto, pero si hablamos del ADN de Dios, es lo mismo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En la Santa Trinidad coexisten en igualdad de condiciones el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son consustanciales, tienen las mismas capacidades, son lo mismo. Entonces, en ese ambiente perfecto, no hay sujeción de autoridad. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Porque son iguales. ¿Quién es mayor? Nosotros tenemos la idea de que el Padre es mayor, ¿cierto? Pero es consustancial con el Hijo y consustancial con el Espíritu Santo. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Ninguno. Todos son iguales, consustanciales. El Hijo decide tomar forma humana, viene a este mundo, Dios le prepara un cuerpo y lo que dice, le abre los oídos. La persona que nace en Belén es igual que el Padre, igual que el Espíritu, solo que ha tomado forma humana, pero es igual. ¿Qué es lo que pasa? Que Él, cuando toma forma de siervo, limita la función de sus atributos divinos, no se despoja de ellos, los limita. En ese momento, Él se sujeta al Padre. ¿Por qué? Porque habiendo sido en forma de Dios, sigue siendo forma de Dios, pero ahora, como dice el verso 7, cuando toma forma de siervo,
Cuando toma forma de siervo, entonces Él comienza a obedecer. En ese momento Él decide, como hemos venido estudiando, limitarse en cuanto a sus atributos, limitarse en cuanto a su naturaleza divina y humillarse. Cuando Él se humilla, entonces Él obedece. ¿Por qué la Biblia, por qué el Salmo dice, has abierto mis oídos? ¿Por qué? En el caso de la Santa Trinidad, quien demanda obediencia es quien tiene jerarquía. En el caso de la Santa Trinidad, todos son iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno puede demandar obediencia, excepto que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, toma forma humana, y no solamente toma forma humana, sino que se humilla hasta ser siervo. Y ahí, en esa condición, todo lo que el Padre le dice, obedece. Has abierto mis oídos. ¿Sabe por qué? Te escucho. Todo lo que tú quieras voy a hacer. La palabra obediencia tiene la misma raíz de oír. Entonces, para obedecer, tú tienes que oír, ¿o no? ¿O no, Jani? Jani, no hagas eso, te decía tu mamá, pero tú no escuchabas. Para obedecer tenemos que oír primero. El Salmo nos dice, has abierto mis oídos. Estoy aquí para obedecerte. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Estoy aquí para caminar en una obediencia perfecta. Y Él no se agradó a sí mismo, no vivió para sí mismo, sino que vivió una vida obediente al Padre. Todo lo que Él hizo, todos los milagros que Él hizo, todas las resurrecciones que hizo, cuando multiplicó los panes, los peces, fue porque oyó al Padre. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos, hermanos, la segunda persona de la Trinidad siendo en forma de Dios, pero también en forma de siervo. Él comienza a oír, oye lo que el Padre quiere, vive para obedecer al Padre. Muy diferente de nuestro primer padre, Adán, que vivió para sí mismo, que quiso hacer lo que quiso hacer, quiso vivir para sí mismo. Satanás quiso vivir para sí mismo. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma humana, forma de siervo, para obedecer. Yo creo que el ejemplo prístino de humildad, de servicio y de obediencia, cuando los discípulos estaban en el aposento alto, estaban esperando al siervo, al esclavo, para que lavara los pies. Como no llegaba, Jesús se despojó de su ropa, de lo que él tenía puesto encima. Tomó el lebrillo, le puso agua. Inclinado, comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Piensa en esto. El que tenía todo el derecho, este universo le pertenece sin lugar a dudas. Es una pertenencia suya. Él decide tomar forma de siervo y comienza uno por uno, lavando los pies de sus discípulos. Nada hagan por contienda o vanagloria.
¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Quiero la fama, quiero el reconocimiento, quiero la gloria, quiero tener 100,000 seguidores en mi Facebook, en mi Instagram. Quiero ser famoso, quiero la gloria. Eso es lo que quiere la criatura. El Creador escoge servir. Y nos enseñó a servir lavando los pies de sus discípulos. Eso, hermanos, es humildad. Ese es el camino. Iglesia, ese es el camino. Los invito a que oremos. Cierre sus ojos, incline su rostro.